En esta ocasión vamos a analizar las leyes de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff, muy importantes para el análisis que tendremos durante todo el año con los circuitos eléctricos residenciales e industriales. Ley de voltaje de Kirchhoff, principalmente revisemos las ecuaciones que gobiernan a cada una de ellas. Para la ley de voltaje de Kirchhoff tenemos lo siguiente. Nos dice que la sumatoria de voltajes dentro de un circuito cerrado debe ser igual a 0. O en otras palabras, se relaciona mucho con el voltaje que se encuentra en los circuitos en serie, donde decimos de forma empírica que el voltaje de la fuente es igual o aproximado a la caída de tensión que existe entre cada una de los elementos conectados en él. En cambio, para la ley de corrientes de Kirchhoff, la ecuación que lo gobierna nos dice lo siguiente. La sumatoria de corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la sumatoria de corrientes que salen del mismo nodo. Muy similar a lo que encontramos en los circuitos paralelos con la corriente que fluye a través de cada uno de los elementos, donde decimos, en otras palabras, que la corriente total de dicho circuito va a ser igual o también aproximado a cada una de las corrientes que se encuentran en sus elementos o en sus ramas. De esta manera, reconocemos la ecuación que lo gobierna para cada uno de ellos y también el ejemplo práctico en donde nosotros encontramos que se aplican las leyes de voltaje de Kirchhoff y las leyes de corriente de Kirchhoff. Veamos un ejemplo de cómo se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff. En este circuito serie, donde tenemos un voltaje de fuente de, por ejemplo, 30 voltios, una resistencia R1 de 30 ohmios, una resistencia R2 de 40 ohmios y una resistencia R3 de 45 ohmios, por ejemplo. Sabemos muy bien de que esta fuente nos va a entregar una corriente determinada que fluirá a través de cada uno de estos elementos. Y al hacerlo, por donde ingresa, polarizará este elemento con más y menos. Signo positivo por donde ingresa la corriente y signo negativo por donde sale dicha corriente. Por lo tanto, generará un voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Si lo relacionamos con la ecuación que tenemos aquí, que se desprende de la ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos lo siguiente. Sumatoria del voltaje en un circuito cerrado debe ser igual a 0. Quiere decir que, en otras palabras, yo puedo tomar el cálculo a partir de donde ingreso en el sentido de la corriente y luego veo qué ecuación me queda. Entonces, voy a hacer el análisis por donde ingreso si el viaje lo realizo desde este punto A. Tomo el signo y el valor por donde ingreso. Para la fuente, siguiendo el camino de arriba hacia abajo y de derecha, en este sentido, ingreso por el signo menos. Por lo tanto, en mi ecuación voy a anotar menos BF. Sigo el camino a la siguiente resistencia, por donde ingreso es más B1. Continúo mi camino en el circuito y por donde ingreso es más B2. Y en el último elemento, por donde ingreso, más B3. Todo eso debe ser igual a 0. De esta manera se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff. Si yo paso este elemento que está sumándose de forma negativa hacia el otro lado, lo hará con un signo positivo. Y en otras palabras será más o menos de la siguiente forma. Voltaje de la fuente una vez llevado hacia el lado derecho. Doy vuelta a la ecuación y me queda a B1 más B2 más B3. De esta forma lo he expresado con la ley de voltajes de Kirchhoff y de esta forma
como si estuviera encontrando el voltaje en un circuito cero. Ahora veamos la aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff, donde nos dice la ecuación que la sumatoria de corrientes que ingresan a un nodo debe ser igual a la sumatoria de corrientes que salen de dicho nodo. Muy similar a la ecuación que tenemos para un circuito paralelo, como el que vemos en esta ocasión, donde tengo un voltaje de la fuente que es igual a 40 voltios, por ejemplo. Tengo una resistencia R1 de 30 ohmios, R2 de 20 ohmios y R3 de 10 ohmios, por ejemplo. Sabemos que esta fuente entrega una tensión, una I total, y que a su vez cuando llegue a cada una de estas ramas o nodos se va a dividir en una corriente I1, en una corriente I2 y en una corriente I3, es decir, para cada una de sus ramas. Al hacerlo, entrará por positivo y saldrá por negativo, polarizando cada una de esas resistencias, lo que a su vez provocará que se genere una tensión B1, una tensión B2 y una tensión B3. ¿Correcto? Entonces, debo comparar las tensiones que están entrando a este nodo, que sabemos que es el mismo que se encuentra para cada uno de esos elementos. Por lo tanto, corriente que entra a este nodo es la corriente total, y no tengo más corrientes que ingresan a este nodo. Del otro lado tengo las corrientes que salen. ¿Cuántas corrientes están saliendo de este nodo? 3. I1, I2 e I3. Como la ecuación me dice que debo ser la sumatoria I1 más I2 más I3. Por lo tanto, me doy cuenta de que para este ejercicio se comprueba la ecuación de la ley de corriente de Kirchhoff. Sumatoria de corrientes que ingresan debe ser igual a las sumatorias de corrientes que salen. Por lo tanto, I1 más I2 más I3 son las corrientes que salen de este nodo. ¿Y qué pasa cuando llegan a este otro nodo? Para este caso, las corrientes que ingresan a este nodo, que le voy a nombrar nodo B, las corrientes que ingresan son I1 más I2 más I3, y la corriente que sale de este nodo, básicamente se convierte en la sumatoria de todo ello, corresponde a la corriente total del circuito. De esta forma compruebo que la ecuación de la ley de corriente de Kirchhoff se cumple principalmente para la sumatoria de corrientes en un circuito paralelo. Ese es el análisis completo de la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff.